Bueno, candorianos, qué gustazo me da después de una noche de sueño más o menos reparador, aunque aún sigo estando hecho bastante una mierda por el cansancio. Después de 3 semanas seguidas fuera de casa viajando, que me he apañado como he podido con el contenido, algunas cosas he llegado, a otras no, pero creo que habéis tenido el canal bastante cubierto. Pero qué gustazo me da poder volver a estar aquí, en mi estudio, y retomando la sección de El Camino a Avengers Doomsday, que llevo, pues creo que 3 domingos sin poder hacerla. Y me jode, ¿eh? Me jode porque mi TOC completista youtubil me hace que no haber podido llegar a esto me esté generando un traumita. Pero aquí estamos. Retomamos desde donde nos habíamos quedado, no nos saltamos nada y seguimos con la siguiente película después de Los Eternos que vamos a comentar en este camino a Avengers Doomsday. Un camino que nos pone ahora otra de las películas más comentadas y no precisamente para bien del reciente UCM. Pensad que estamos ya en el 2022, ¿vale? Ya ha pasado la época más gloriosa, ha pasado Avengers Infinity War, ha pasado Avengers Endgame y estamos en ese punto en el que empieza a ser una comidilla lo de que el UCM está en horas bajas y de que todo lo que ha venido después de Endgame ya no funciona. Y productos como este, precisamente, son los que le han dado la razón a mucha gente que ha dicho esto. Este episodio de hoy, de hecho, podría llamarse algo así como vuelvo a ver películas para que no tengas que volver a verlas tú. Y te cuento lo más importante para que sepas lo necesario de cara a un futuro, ¿no? En qué punto está, por ejemplo, un personaje tan importante para el universo Marvel como es Thor. ¿Cómo está Thor después de esta película? En fin, yo en su momento he estado mirando y os dije que esta peli, Thor Love and Thunder, me parecía mejor en cierto modo, que Thor Ragnarok. Y quiero matizar esto, porque quizá no es del todo justo decir algo así, pero quiero matizarlo. Mi experiencia con esta película es que ya sabía lo que iba a ver. Con Thor Ragnarok fue una hostia. O sea, es como, no sé, te está pasando algo malo o te está pegando. Imagínate que estás boxeando, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo muy absurdo, pero estás boxeando y te toca encajar golpes. Estás ahí, ese momento que te están pegando en el estómago para fortalecerte, ¿no? El primero igual te pilla ahí un poco que, uff, pero el segundo te lo esperas. Te proteges mejor. El tercero ya casi ni entra. O sea, entendéis un poco la metáfora mala, ¿no? Pero para que la tengamos clara. Pues esta película para mí es el quinto golpe. Ya te entra en un momento en el que ni siquiera estás sintiendo el abdomen. La primera es la que me dio la hostia. Yo no me esperaba que un personaje como Thor pudiera llegar a ser ridiculizado hasta el extremo, como lo vi en Thor Ragnarok. Y es muy probable que muchos de vosotros consideréis que en esta película, en Love and Thunder, esa ridiculización todavía aumenta. Sí, estoy de acuerdo. Es muy probable que esta ridiculización incluso se lleve más al extremo. Incluso que tengamos como agravante el hecho de tener a un grandísimo actor como Christian Bale interpretando a uno de los que podían haber sido de los mejores villanos de Thor y tenerlo en un segundo plano, tenerlo que funciona pero no dentro del contexto de la película, tener que su historia de drama, de tragedia y de cruzada contra los dioses ocupa un 20% de un argumento, del cual otro 20% es el drama de Jane Foster y el 60% son chistes de mierda. De mierda. Entonces, el equilibrio de la película no existe. En esta peli Taika Waititi hace lo que le apetece después del éxito de Ragnarok y lo que le apetece es hacer esto. Y a pesar de todo, como ya me esperaba lo que iba a ser porque ya había visto Thor Ragnarok, no me pilló tan por sorpresa y me lo pasé bien, sin más, me lo pasé bien. Además, esto me toca a mí, como siempre, muy de cerca, ya lo sabéis, me pasa con todas las películas en las que hay relaciones de padres e hijos, y en esta ocasión, cuando es padre e hija, que yo tengo 2 hijas, aún me afecta más, siempre empatizo mucho con esta clase de argumentos y con estos personajes. Y la historia de Gore, el carnicero de dioses, y de su hija, pues, joder, la verdad es que me tocó. Me tocó. Y es que lo que funciona, funciona muy bien. Y lo que aprovechan, y algunos momentos concretos, como comentaré después, como la escena en blanco y negro, funciona muy muy bien. Lo malo, el envoltorio. Una película que es más una comedia absurda de los años 80-90 con personajes del UCM viéndose ridiculizados de una manera que quizá puede ser incluso doloroso para la vista y para el resto de los sentidos. Pero hablemos un poquito
No me quiero extender mucho, hablemos un poquito de lo mejor, lo peor y lo más necesario de entender de esta, para mí, olvidable película que es Thor, Love and Thunder. Thor, Amor y Trueno. Bueno, pero antes de empezar, oye, mirad, o sea, aquí los amigos de Mil Comics, mirad lo que tenemos. Mirad lo que tenemos, porque ya no es un, oye, resérvalo, ¿qué tal? No, ya no tenéis que reservarlo. Ya podéis comprároslo directamente. Y es que La botella de Candor, 10 años no son nada, mi nuevo libro, ya es una realidad que está en vuestras tiendas, en Amazon, en vuestras librerías, o por ejemplo, en milcomics.com. Te lo puedes comprar, que te lo manden a casa. Si me ves en algún evento, te lo puedo firmar. Si ves a alguno de los amigos que participan en este libro, también te lo pueden firmar, encantados. Y sobre todo, disfrutar la historia que te cuento aquí. Una historia de 10 años dentro del canal y de muchos más divulgando, siendo fan, siendo coleccionista, lidiando con un montón de cosas, con un montón de gente, buena y mala, hasta poder llegar a donde estamos aquí, que es dentro de la botella de Candor, con un montón de gente que seguís esto día a día. Esta es la historia, y es una historia tan mía como vuestra. Tenéis el libro ya a la venta en todas partes, lo podéis reservar y comprar directamente en milcomics.com, y por ejemplo, este fin de semana, este día 15, sábado que viene, voy a estar en Icons, en un evento que hacen en Alicante. Es un evento de coleccionismo, cartas TGC, figuras, todo este rollo, y estaré en el stand de Mil Comics firmando ejemplares de mi libro. Así que si queréis pasaros por allí, estaré por ahí para firmároslo a todos. Pero cómpratelo, que te va a gustar. A ver, una peli que comienza con Thor poniéndose en forma, ¿vale? A base de un entrenamiento de CrossFit bastante intenso, pues como lo haría un dios, ¿no? Fijaos ahí haciendo fucking burpees, levantando pedruscos, hasta, pues bueno, pues conseguir ponerse, pues, a tope de power, que es lo que tiene que conseguir hacer un dios como él. Se vuelve a poner tope cachas, ¿no? Pero bueno, es que sí, es que tenemos, en la primera parte de la película, tenemos a Thor perdido, desubicado. Intenta encontrar su propósito, está viajando con los Guardianes de la Galaxia, está emocionalmente muy desubicado, decidiendo qué quiere hacer con su vida, pero realmente sin tenerlo muy claro, hasta que aparece pues la que va a ser su gran motivación y némesis en esta película, que es lo que para mí puede salvar un poco el visionado de esta película, que es Gorr, el carnicero de dioses. Una escena inicial, bueno, mirad, es que, joder, es que, ¿veis? Esto es lo que hace que pares cuando pares esta película, te puedas encontrar cosas como estas. O sea, iba a hablaros de Gorr, que es un personaje ominoso, serio, dramático, trágico, violento, por momentos puede ser incluso terrorífico, y de repente vemos aquí la imagen de un dios con cara de que le están lamiendo las pelotas. O sea, es de lo más patético que puedes ver, ¿no? Pero bueno, Gorr, este hombre religioso, porque su trama engloba también la fe, la religión, la desesperación, el perder la fe, la venganza. Este hombre, pues la hambruna y la enfermedad y la sed acabarán quitándole a toda su gente y también a su hija en última instancia. Y en un momento de desesperación, cuando él piensa que ha llegado a donde están los dioses y que los dioses pueden hacer algo por salvar a su hija, se encontrará con dioses egoístas, que desprecian la vida humana, que se ríen del ser humano, que se ríen de ellos y que no van a ayudar absolutamente a nadie. Gorr se convertirá en el recipiente en ese momento de la necroespada y se convertirá pues en un personaje oscuro, vengativo, que será conocido como el carnicero de dioses. Y a partir de ahí, su historia de pérdida, de tragedia, se tornará en venganza y se tornará en el villano que irá queriendo eliminar uno por uno a esos seres egoístas y miserables que él considera que son los dioses. Y Thor es un dios, por supuesto, así que esto lo va a poner todo en el punto de mira. A Thor lo encontramos también a este principio de la película, como decimos, muy perdido, ¿no? Porque también ha perdido su relación con Jane, ya no están juntos, durante su vida pues ha perdido a prácticamente todo su pueblo, a su madre, a su padre, ha perdido a Loki, ha perdido a Heimdall, lo ha perdido prácticamente todo. Y es como que el título hace bastante referencia a que no sabe ni siquiera qué hacer con el amor. Se ha perdido hasta él mismo, perdió su propia identidad de la película anterior. Él, después de Infinity War, cuando pierde a todo el mundo, él se queda con un estrés postraumático que para mí se gestiona muy mal, ya lo hemos hablado con el tema de el Thor gordo que está jugando a la Play y todo el rollo, pero entendemos hacia dónde puede llevar todo esto. Y Thor ha pasado por un proceso muy traumático que lo tiene completamente desubicado. Y en una de las tramas más interesantes y más
dramáticas de la película, trama que viene directamente del cómic, tenemos a Jane Foster, el regreso de Natalie Portman a esta franquicia, que no la veíamos desde Thor 2, El Mundo Oscuro. La tenemos en una trama en la que ella está siendo tratada de un cáncer bastante grave. Y bueno, pues por azares del destino, si queremos verlo así, Jane se encontrará con el Mjolnir roto. El Mjolnir roto reaccionará ante ella y bueno, en esta escena de pelea pues veremos cómo Thor se encontrará con que parece que va a recuperar el martillo, pero este le es arrebatado de las manos por otra figura que no es sino Jane fucking Foster, ahora convertida en Mighty Thor. Pero esto, que está muy guay y que viene directamente de los cómics también, tiene esa doble connotación, ese doble sentido. El martillo no está curando a Jane. Al contrario, cada vez que ella se transforma en la poderosa Thor, pues su cáncer se agrava. Así que cada utilización de ese poder mágico que tiene como Thor la está acercando un poco más a la muerte. Esto va a provocar el reencuentro entre Jane y Thor, un montón de situaciones divertidas, épicas, etcétera, etcétera, el reevaluar su romance, lo que ha sido su relación, todo este rollo, y también esa trama tan interesante del tema del cáncer. Interesante y dramática. Una trama que no tendrá un final feliz como tal. Una trama que termina con Jane Foster muriendo después de la última utilización épica para salvar a los niños, muere del cáncer en brazos de Thor y en la última escena post-créditos, llegando incluso al Valhalla. Una escena muy guay. Voy a ponerosla. Es muy chula, llegando al Valhalla, encontrándose con Heimdall y como dejando claro que Thor, la poderosa Thor, en este caso Jane Foster, ha muerto y ha sido aceptada en el Valhalla. O sea, es muy bonito. Creo que cierra muy bien el arco de Jane Foster aquí, que no la volveremos, ni la hemos vuelto, ni la volveremos a ver. Y para mí está muy bien llevado. Otra cosa es el contexto cómico-humorístico del resto de la película. Pero la trama de Jane por su parte y la trama de Gore por la suya, para mí funcionan independientemente muy bien. Pero mirad qué presencia tiene Christian Bale, mirad qué fotografías se utilizan en muchos de sus momentos como Gore. Fijaos que puede resultar incluso una presencia terrorífica, espectral, amenazadora a más no poder. Él y su necroespada, las sombras que emanan de ella, toda la motivación del personaje es absolutamente creíble, pero la película se empeña más en escenas como estas en la que Thor anhela recuperar el Mjolnir y el Stormbreaker se pone celoso y aparece flotando ante él, ¿no? Esto es el problema de Thor Love and Thunder. El mismo que tuvo Thor Ragnarok, pero aquí ya completamente desatado. Tenemos a un villano como Gore, que es un gran villano, con una gran interpretación de Christian Bale. Y lo tenemos salpimentando escenas en las que la comedia va siendo el hilo conductor de todo. Y la comedia básica, sencilla. Pero es que Thor nunca debió convertirse en una comedia. Y eso es una opinión muy personal. Puede que a mucha gente os guste esto. Creo que a la propia Marvel Studios ya no le gusta esto. Creo que el tono que pretenden hacer con Thor en Avengers Doomsday y Secret Wars, si lo volvemos a ver y todo el rollo, es otro Thor. Es más el Thor de las primeras películas. El Thor, no digo casi shakespeariano, pero sí el Thor que es un dios. El Thor que es un guerrero épico. El Thor que no va a hacer un chiste cada 5 segundos, sino que va a ser alguien que imponga, alguien que vaya a resultar el mayor guerrero que te has tirado a la cara. Esto debería ser Thor, y no esto. No esto de aquí. No chistes de celos entre armas legendarias, ¿no? Sobre todo cuando tienes, como os digo, a un villano como es Gore, que me parece infrautilizado, porque es que hace muchísimas cosas muy guays. O sea, Gore secuestra a niños para obtener sus fines. Esta escena, que es puro terror, o podría haberlo sido la escena de los niños secuestrados, es puro terror, y la caracterización del propio Christian Bale es terrorífica también. Se ve también destruida por momentos absurdos con Thor apareciendo por ahí como un holograma. O sea, no consiguen equilibrar el peso de la comedia con el peso del drama o de la tensión o del terror o de la acción. No lo consiguen en ningún momento. Pensad que muy al rollo Thanos, la motivación máxima de Gore es conseguir llegar a eternidad utilizando el Bifrost para pedir como deseo que los dioses desaparezcan. O sea, un poco rollo
Thanos, que chasqueaba para obtener sus fines, aquí él pretende, en vez de ir uno a uno matándolos a todos, pues acabar haciendo desaparecer a todos los dioses, aunque luego al final veremos que su deseo varía, ¿no? Pero con Christian Bale y con una premisa tan oscura como la de Gore, acabamos obteniendo un 80% de comedia alrededor del personaje. Y eso es una cagada monumental. Destruyen al que podía haber sido uno de los mejores villanos que ha tenido Thor, porque Thor no ha tenido grandes villanos en sus películas, pero destruyen al que posiblemente podría haber sido el mejor. Cosas como estas también hacen que la película sea, bueno, en fin, Russell Crowe aquí haciendo de un Zeus que es básicamente el bufón putero supremo, es como el Ábalos de los dioses, ¿no? No acabo de entender yo esto con este personaje, pero es que toda esta secuencia es absolutamente ridícula, lamentable. Sí, hasta él dice, bueno, ¿y qué quieres, no? Me pagaron mucho dinero por hacer esta mierda. Pero eso sí, Chris Hemsworth, me da igual el pienso que comiera y las inyecciones que tomara, jamás ha estado en mejor condición física que en esta película. El físico de Chris Hemsworth como Thor en esta película es el físico que te imaginas en un superhéroe y el físico que te imaginas en alguien como Thor. Es impresionante este cuerpo, impresionante. ¿Veis? Otro personaje que también es que Korg. A mí nunca me ha funcionado Korg. En esta película, humor explotado al extremo, con lo de que su especie también, bueno, se da a entender o que no tienen género o que son todos hombres piedra gays. Esto no lo digo como algo despectivo, sino como un apunte a lo que realmente es su historia. De hecho, él se enamora de alguien con bigote, así que entiendo que hablamos de que son una especie que se reproducen entre hombres. Son de piedra, es difícil saber lo que es hombre y mujer, ¿no? En este caso. Pasa lo mismo con Valkyria, también se intenta tocar un poco su sexualidad, pero también es un tema que pasa como más de puntillas. Hay tantas cosas que tocar en la película que todas no pueden ser desarrolladas en absoluto. Luego tenemos también el exceso de humor. Mirad esto, ¿vale? O sea, las cabras... Las cabras, tengo aquí apuntado el nombre, se llaman Thugnaster y Thuggrinder. Las cabras gigantes de Thor solo gritan, ¿vale? Solo gritan. Y la primera vez que las cabras gritan y se estampan contra algo, tiene gracia. La segunda, tiene gracia. La tercera, ok, ya te vimos. Y al que llevas 80 gritos de cabra, te quieres arrancar los oídos. Y a Taika Waititi arrancarle otra cosa, ¿no? Es un chiste sobreexplotado, pero como toda la película, que toda la película es un chiste sobreexplotado. Ese es el principal problema. Que el humor puede funcionar en pequeñas dosis, pero en estas dosis tan elevadas, no. Mirad, por ejemplo, aquí, cuando Waititi se pone creativo y tenemos esta pelea en este planeta que es todo oscuridad y que se presenta como en blanco y negro, me parece una escena, de verdad, visualmente monumental. O sea, todo se ve súper bien, la fotografía es increíble, es una escena en la que Gore se siente más amenazador que nunca, la batalla es buenísima, y tíos, es una idea súper buena manejar toda esta secuencia en blanco y negro. ¿Por qué no más de esto, que abandonas durante unos minutos el humor y tienes más la presencia amenazadora del villano, una muy buena acción, una fotografía súper cuidada? ¿Por qué no más de esto y menos de putas cabras chillando? Es lo que no entiendo de esta película, que podían haber hecho más, podían haber encontrado un equilibrio, pero deciden voluntariamente desequilibrarse. En definitiva, y sin hacer esto más largo, porque creo que no lo merece, al final de la película pues tenemos que Thor va a rescatar a los niños, les concede temporalmente el poder de Thor a todos, una secuencia que también es un poco raruna, pero bueno, puede llegar a funcionar a nivel visual. Jane Foster hace el Ultimate Sacrifice, convirtiéndose en Thor por última vez para luchar. Tenemos a Gore que pide como deseo al final resucitar a su hija en lugar de la muerte de todos los dioses, como que comprende su error, se redime y, bueno, pues su hija regresará de entre los muertos y ahora hablaremos un poco del futuro de esta niña, mientras que al final, pues, mirad qué bonito esto, es que esta secuencia, la secuencia de la resurrección de la hija es muy bonita, es muy bonita. Y es que te define muy bien al personaje y lo que ha sido siempre su conflicto, ¿no? Y bueno, y en última instancia, como vemos aquí, pues Jane muriendo de su cáncer en brazos de Thor. O sea, si es que saben hacerlo, joder. Es que saben manejar el drama, saben manejar la tensión, el dolor, saben crear escenas que te puedan conmover y deciden hacerlo solo
en un pequeño porcentaje, cuando realmente podían haberlo hecho y convertir esta película en algo épico y que permaneciera en el recuerdo del espectador, no solo por putas cabras chillando, de verdad. Porque qué bonito es esta parte. Yo lloré en la película, yo lloré, de verdad, lloré, y volviéndola a ver esta vez, no he llorado porque estaba chillando como las cabras, ¿no? Pero me parece muy bonito toda la parte del sacrificio del padre, de la venganza. Este momento a mí me rompe, tío. O sea, no puedo... Criticándola como la critico, no puedo odiar esta película por cosas como esta. Eso también os lo tengo que decir. Y bueno, pues al final todo se trata un poco de aceptación. O sea, Thor vuelve a encontrar su lugar en el mundo, ha perdido el amor, pero sabe que el amor no es algo de lo que tenga que huir en absoluto, es algo que tiene que abrazar como parte de su propia vida, y por eso, pues la película nos muestra esto, a que Thor se quedará al cuidado de la hija de Gore. Por cierto, es su propia hija en la vida real, es una de las hijas de Chris Hemsworth y de Elsa Pataky, y juntos serán ella, Love, amor, y él, por supuesto, trueno, Thunder. Y bueno, este momento final tan... amor y trueno. Tan bonito como quizá absurdo llegados a este punto de la película, ¿no? Mirad, el culpable de todo, Taika Waititi, el hombre que destruyó a Thor, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¡Basta ya! Luego esta peli tiene también la peor escena postcréditos de la historia de Marvel Studios, la más irrelevante. Es una escena postcréditos en la que, sí, vemos que por supuesto pues un dios como Zeus no va a morir, y que pues clama venganza contra Thor, y para eso pues llama a uno de sus hijos, ¿no? A su hijo superpoderoso, que es este de aquí, Hércules, al cual vemos aquí y jamás volveremos a ver. ¡Nunca! O sea, te plantean la llegada de Hércules al UCM, interpretado además por este actor, que le ponen cara y ojos, no es que sea una espalda, una silueta o algo así, o una mención, no. Pillaron a Brett Goldstein para interpretar a Hércules y nunca se le ha vuelto a ver, jamás. Escenas postcréditos que no llevaron a ninguna parte, ¿no? Y cuando hablemos de Quantumania ya veremos también de esas. Pero, en fin... otra escena postcréditos ridícula y sin ningún tipo de sentido. Pero ya os digo, una peli en la que... A ver si consigo congelar este fotograma bonito del final. Este me gusta, mira qué chulo. Una peli en la que entiendo el corazón que existe detrás de lo que te están contando, en la que el humor ya es parte de lo que han querido hacer con este Thor de Taika Waititi, al que por alguna extraña razón le dejaron hacer completamente su visión de este personaje y lo convirtió en un payaso con ínfulas y en una parodia. Y una peli que me da mucha rabia que esté tan desaprovechada en sus mejores cosas, que es la parte del cáncer y la parte de Gore. Tener a Christian Bale aquí y tener a un villano como Gore, que funciona muy bien, y convertirlo en parte de una puesta en escena en la que la comedia con cabras y con hombres de piedra y con chistes constantes estúpidos y celos entre el Stormbreaker y Thor se convierte en el hilo conductor, es que no puedo, no te lo puedo comprar, ¿eh? Y no la odio, la acepto como es porque ya sabemos que Thor se había convertido en esto, pero no sabéis el daño que le van a hacer a estas películas, a esta y a Ragnarok, cuando la gente vuelva a ver lo que creo que todos pensamos en el fondo que es el verdadero Thor, que es ese Thor que reza y que implora al padre de todos para un último combate: dame fuerzas una última vez, me he enfrentado a guerreros que dan mucho miedo, pero este da más miedo que ninguno y yo solo quiero regresar a casa para seguir cuidando de mi hija. Eso es la épica de Thor y eso se ha perdido aquí por el camino. Así que una pena de película que sin duda marca ese momento tan... bueno, pues tan bajo que tuvo el UCM de, más que cuidar sus producciones, sencillamente seguir haciéndolas. ¿Y a ti qué te parece? ¿Eres hater o defensor de esta película que es Thor, Amor y Trueno? Dímelo en comentarios que te leo. Y bueno, gracias a todos por estar por aquí, por seguir cada semana. Ya retomamos la continuidad de los caminos a Avengers Doomsday y por supuesto muchas más cosas, porque esta madrugada se estrena el final de La Casa del Dragón, mañana tendremos reseña y debate con los amigos, a mitad de semana tendremos debate de X-Men 97, que creo que también es ya el debate final, y muchas más cositas que vamos a ir haciendo toda la semana. Estoy de nuevo en casa y eso significa contenido fresquito. Like al vídeo, suscribiros al canal y hasta el próximo. Buena suerte para ti y para tu familia. La botella de candor.